Muchas gracias. Quiero agradecer antes que nada a los organizadores por haberme invitado. Supongo que en mi calidad de psicólogo y de argentino, porque el psicoanálisis es parte de la cultura popular argentina. Hasta el Papa dice que fue el psicoanalista o la psicoanalista. Entonces, yo creo que es un poco las dos cosas. Muy bien. Me toca a mí hablar de una de estas tres famosas, uno de estos tres famosos miembros de la Escuela de la Sospecha, según Ricoeur, que es Sigmund Freud y su influencia en la generación del 68. Yo no lo abordaré desde el punto de vista histórico, es decir, concretamente de qué manera se influyó en qué representantes de esta generación, sino más teóricamente, resaltando los puntos del pensamiento de Freud y de otros autores influenciados por su doctrina, que posiblemente serán esos puntos los que más han incidido en esa generación y muy particularmente, como se ha señalado, en el tema de la revolución sexual. Cuando se piensa en la influencia, yo tengo un texto que supongo que después saldrá en las actas, no voy a leerlo o no lo voy a leerlo integralmente porque es muy largo, si acaso tal vez en algún momento lea alguna cita. Cuando se piensa en la influencia del freudismo en la generación del 68, se piensa sobre todo en lo que se conoció y ya se ha mencionado como freudomarxismo, si quieren. Esto es singular porque, como ustedes sabrán, Marx y el marxismo no eran particularmente caros a Freud. Freud era un autor culto, Freud era un autor que sabía más filosofía de la que él reconocía o quería reconocer. Era un gran lector de filosofía desde su adolescencia. Ya a los 17 años había leído a Feuerbach, el filósofo que más venero entre todos, decía Freud en aquel momento. Había leído a Nietzsche, que era un Nietzsche que no era el definitivo, el último Nietzsche. Había leído a Strauss, o sea, era un autor, y Aristóteles también, era un autor muy culto filosóficamente, no era un cientificista que despreciara la filosofía. Cuando estudió en la universidad hizo 4 cursos con Brentano, etcétera, etcétera. Estamos hablando de un autor con un bagaje filosófico que, sin embargo, no parece haber sido un lector de Marx, ni alguien que apreciara particularmente ni el marxismo ni otras formas de socialismo. Para él, el socialismo, el marxismo, el comunismo, utiliza la expresión comunismo, son ilusiones. Ilusiones que se parecen en cuanto a ilusiones a la moral y la religión. ¿En qué consiste la ilusión del marxismo según Freud? Consiste en la pretensión de que el mal es ajeno a la naturaleza humana y que se podría extirpar con la modificación de circunstancias socioeconómicas. En cambio, para Freud, por la estructural incidencia de la pulsión de destrucción o pulsión de muerte, aunque no se diera la opresión del hombre por el hombre, económica o de otro tipo, siempre surgiría la agresividad, la violencia. Por otro lado, como ya se ha mencionado, para Freud, la civilización, y esto es algo que voy a desarrollar un poquito más, se construye o está construida sobre la represión. ¿De qué modo? Ahora es una de las cosas que tengo que explicar. En todo caso, esta tendencia a la asimilación del pensamiento de Freud se funda, pienso yo, sobre todo en la concepción freudiana de la sexualidad y sobre todo en la inclinación del Freud de su primera etapa psicoanalítica a pues destapar la sexualidad escondida detrás de algunos fenómenos patológicos y también sociales, y que daría la impresión que mediante una cierta liberación de la sexualidad
pues las cosas se ordenarían o se arreglarían. Este no es el Freud definitivo, el Freud del malestar de la cultura y demás. Muy bien, ¿cuáles son las ideas acerca de la sexualidad que están en Freud que pueden haber influido o que seguramente influenciaron en esta generación? Como ustedes saben, Freud consideraba que la patología mental, particularmente lo que él llamaba la psiconeurosis, tenía como origen la represión de representaciones ligadas a deseos sexuales inaceptables. Estos deseos sexuales inaceptables lo eran en la medida en que eran contrarias con las premisas éticas y estéticas, dice también Freud, del individuo. De tal manera que detrás de las neurosis habría un conflicto inconsciente entre moral y deseo sexual. Ahora, de tal manera que finalmente los síntomas neuróticos resultarían de una especie de compromiso entre la defensa moral y el deseo inconsciente reprimido. En última instancia, detrás de todos estos deseos estaría el primer deseo, que fue lo primero que fue reprimido en la vida del sujeto y después también en la historia de la humanidad, como desarrollaré enseguida, que sería el deseo edípico, es decir, el deseo de tener relaciones con la madre y, consiguientemente, de matar al padre como su rival. Muy bien, ¿cuál es la concepción de la sexualidad que subyace detrás del pensamiento de Freud? Como ustedes saben, Freud amplifica la noción de sexualidad y en el fondo considera prácticamente que todo placer y todo deseo son de naturaleza sexual. El mecanismo por el cual Freud hace esto yo lo explico en mi texto, pero no lo voy a desarrollar aquí. En todo caso, la sexualidad en cuanto inclinación hacia la procreación sería el resultado de toda una evolución del deseo y del placer libidinal que inicialmente estaría distribuido por todo el cuerpo y particularmente por aquellas zonas que Freud llama zonas erógenas. Algunas zonas erógenas a lo largo del desarrollo del individuo cobrarían primacía sobre las otras. Inicialmente la fase oral sería la fase en la cual el predominio sería de placer obtenido por medio de la boca. La fase anal, cuando llega el momento de la retención, la capacidad de retener el control de esfínteres. Y finalmente, en tercer lugar, la fase fálica, que es la previa a la fase final, que sería la fase genital. Durante la fase fálica, el niño empieza a sentir placer, sobre todo mediante el tocamiento de sus órganos sexuales, dice Freud, y empieza a fantasear con tener relaciones con su madre, y por lo tanto su padre aparecería como un rival que también se fantasearía que se mata al padre. En esta época, sin embargo, el niño descubriría la diferencia sexual con las niñas. Esta diferencia sexual con las niñas consistiría prácticamente en pensar que las niñas están castradas. Esta castración en la fantasía del niño tendría como origen la retaliación producida por el padre. El padre castigaría el deseo edípico en las niñas habiéndolas castrado. Y esto lleva al temor a la castración, la angustia de castración, finalmente la represión del complejo de Edipo en el niño. En la niña la cosa es más sinuosa. Ustedes saben que Freud era, diríamos hoy, bastante machista y pensaba que no había un Edipo, una versión paralela del Edipo femenino, como se suele llamar a veces el complejo de Electra, que es un concepto que viene de Jung, no de Freud. Para Freud la niña, en cambio, no tiene motivos suficientes para reprimir, porque la niña se descubre como castrada en este periodo y el paso del deseo sexual de la madre al padre es más tortuoso. ¿Por qué vía se va? Por la vía del descubrimiento de la presencia en el padre de aquello que ella desea tener, que es el falo.
Esta es la idea. Pero por este motivo, para Freud, la mujer evoluciona culturalmente menos que el hombre. Estos serán temas que se han discutido ulteriormente, desde premisas también a veces psicoanalíticas, por psicoanalistas, sobre todo mujeres, posteriores. Lo importante de todo esto es que el concepto de sexualidad se amplifica, la sexualidad orientada a la reproducción sería solo una modalidad de la sexualidad, resultado de una serie de desarrollos que tienen que ver con la influencia familiar y en el fondo cultural, pero habría toda una sexualidad pregenital polimorfa, como la llama Freud. De hecho, Freud dice que el niño es un perverso polimorfo en la medida que obtiene placer sexual de otras maneras distintas de la genital. En todo caso, en nuestra cultura estamos, como diríamos, obligados a seguir un camino que nos lleva hacia esta forma de sexualidad. Quien no lo consigue, quien no consigue meterse por este cauce, dice Freud, tiene dos opciones: o transformarse en un neurótico. ¿Esto qué querría decir? Querría decir la represión de las pulsiones parciales relacionadas con las zonas erógenas, las otras zonas erógenas, o transformarse en un perverso sexual. El perverso sexual realiza directamente la satisfacción sexual por las otras zonas erógenas, pero a costa de transformarse en un marginal moral y socialmente. Muy bien. Freud escribe una obra en 1908 que se llama La moral sexual cultural y la nerviosidad moderna. Esta es una de las primeras obras culturales de Freud, y en esta obra, que es anterior, por lo tanto, a Tótem y Tabú de 1914, que es anterior, por lo tanto, también al Malestar en la cultura, El porvenir de una ilusión, que son posteriores. En esta obra, Freud hace una crítica, dice él, de la moral sexual cultural, en la que daría la impresión de que está criticando nuestra cultura y no toda civilización, como sí sucede en El Malestar en la cultura, donde ya se ve claramente que para Freud toda sociedad o toda civilización está construida necesariamente sobre la represión. ¿Qué dice allí Freud? Allí Freud dice que la sociedad ha pasado por tres etapas, o la cultura humana, si queremos, ha pasado por tres etapas. Una primera etapa de sexualidad polimorfa, en la cual la sexualidad no está orientada a la reproducción. Una segunda etapa en la cual la sexualidad empieza a orientarse a la reproducción. Y una tercera etapa en la cual se prohíbe toda relación sexual fuera de la unión legítima. La unión legítima es la unión matrimonial legal. Esto lleva correlativamente a algunas prohibiciones en la sociedad. ¿Cuáles son estas prohibiciones? La prohibición de la sexualidad no orientada a la reproducción y la prohibición de la sexualidad fuera del matrimonio. Estas exigencias culturales, dice Freud, son excesivas para algunos organismos humanos o incluso para la mayoría de ellos. Y por lo tanto, en esta obra, Freud aboga por una relajación de las exigencias culturales. No por una anulación, porque desaparecería la civilización, sino por una relajación de estas normas culturales. Muy bien. Dejo otros aspectos de Freud porque si no me voy a quedar sin tiempo para exponer otros temas, porque además hay otros aspectos del pensamiento de Freud que son mucho más conocidos. Paso a la exposición de algunos autores que siguen algunas líneas del pensamiento freudiano que tal vez son las que hemos resaltado aquí. En primer lugar, como se ha mencionado anteriormente, tenemos a Wilhelm Reich. Reich fue un autor que tiene el mérito de haber sido expulsado tanto de la Asociación Psicoanalítica en el mismo año como del Partido Comunista, siendo que tiene pues, influencias tanto marxistas como psicoanalíticas. Reich es un autor con un desarrollo muy singular, hasta, digamos, en algunos momentos pues, da lástima al final de Reich. Reich terminó preso por haber fabricado una máquina que era el acumulador de orgón, que sería una especie de máquina que permitiría acumular la energía
que mueve al organismo, que circula por el organismo y que sería de naturaleza sexual. Reich consideraba que la personalidad normal era la personalidad que tenía la capacidad de orgasmo, la capacidad orgásmica, mientras que la personalidad estaba trastornada justamente por la represión de la sexualidad, formaría una especie de lo que él llamaba la coraza del carácter. La coraza del carácter es psicológica, pero también es corporal. Pero el Reich que más influye es el Reich anterior. Es el Reich que escribe justamente una obra que se llama La Revolución Sexual. Muy bien, ¿cuál es la idea de Reich? La idea de Reich dice, hay que rechazar al último Freud, el Freud pesimista, el Freud que considera que la sexualidad, que la sociedad es necesariamente represiva, y hay que ir al Freud de la moral sexual cultural y la nerviosidad moderna de 1908, en la cual criticaba esta sociedad, la nuestra. ¿Cuál es la tesis de Reich? Reich sostiene que si se liberara lo que él llama la sexualidad natural, desaparecería la violencia y desaparecerían las perversiones sexuales. La moral seguiría la sexualidad seguiría un ritmo de autorregulación, de tal manera que las cosas funcionarían bien de por sí. ¿Cuál es el problema? Que la sociedad patriarcal, aquí se utiliza tanto en este autor como en otros que tal vez no llego a explicar, pero que algo se ha dicho ya de ellos, como en Fromm y en Marcuse. Se habla mucho de la sociedad patriarcal basados en las tesis de Bachofen. Entonces, ¿qué dice Reich? En la sociedad patriarcal, que es la sociedad nuestra, que es la sociedad autoritaria, capitalista, ¿sí? Fascista, si quieren también, pero también la sociedad soviética, para Reich. En esta sociedad que tiene una regulación moral de la economía sexual, esta sociedad construye personalidades patológicas. La liberación, por lo tanto, pasaría por una, si queremos llamarla así, infraestructura que ya no es la economía, sino que es la economía sexual. La pieza clave de la sociedad autoritaria sería, según Reich, la familia autoritaria. La familia autoritaria es aquella en la cual el padre es el dueño de la familia y, como el derecho clásico, el dueño de sus hijos y de su mujer. Esta familia autoritaria y la sociedad misma autoritaria serían el resultado de la represión, pero a su vez, por otro lado, reforzarían los controles sobre la sexualidad. De tal manera que la revolución sexual debería pasar por la reforma de la familia. ¿Cuál es la pieza esencial de esta reforma, o cuál sería la pieza esencial de esta reforma de la familia? La liberación sexual de aquellos que están oprimidos en esa familia autoritaria. ¿Quiénes son los que están oprimidos? Los hijos y la mujer. Por lo tanto, la liberación de la sexualidad, ¿por qué pasa? Pasa, por un lado, por no solo la liberación, sino la promoción de la sexualidad infantil mediante la masturbación, de la sexualidad adolescente, dice él, por un lado, y de las relaciones extraconyugales, fuera, digamos, del matrimonio legítimo, por otro lado. En una etapa intermedia de la revolución deberá haber todavía algunas prohibiciones. ¿Por qué? Porque incluso quienes llevan adelante la revolución tienen una estructura autoritaria todavía de carácter. Y por lo tanto, si se libera todo de golpe, puede haber lugar a excesos, como por ejemplo la pedofilia. La pedofilia estaría todavía prohibida en esa etapa intermedia. Más adelante ya no sería necesaria ninguna prohibición. Solo se prohibirían las formas desviadas, agresivas de la sexualidad, pero no la sexualidad natural. Por lo tanto, no la sexualidad infantil, no la sexualidad adolescente
no las relaciones preconyugales o extraconyugales. Muy bien. Solo 2 palabras acerca del freudismo de la Escuela de Frankfurt y dejo de lado otros temas que yo trato después en mi artículo, porque la influencia de Freud fue muy capilar, y se encuentra en todos los autores importantes que influyeron en la Escuela de Frankfurt, incluso un autor impensado como sería Sartre, porque Sartre, aunque sea por contra, también pues, hacíase eco de la propuesta psicoanalítica en el Ser y la Nada particularmente, donde él propone un psicoanálisis existencialista. Y si bien tal cual él armó su proyecto, ese psicoanálisis nunca se ejecutó, en las líneas de psicología humanista se recoge algo del proyecto sartriano, aunque matizado y con más elementos, a veces incluso freudianos, de los que tendría en Sartre, que rechaza en esa obra el concepto de inconsciente. Muy bien. ¿Qué podemos decir? Lo voy a decir muy brevemente. En mi artículo dedico muchas páginas a esto. El freudismo en la Escuela de Frankfurt. Gran parte de los autores de la Escuela de Frankfurt están influidos por Freud, empezando por Adorno mismo, pero evidentemente, como se ha mencionado anteriormente, los 2 autores clave aquí son Erich Fromm y Herbert Marcuse. Fromm con una ventaja, si queremos, sobre Marcuse, que es que era un psicoanalista en la práctica, no solo era un teórico. ¿Cuál es la diferencia en la asimilación del psicoanálisis de estos 2 autores? Fromm hace una asimilación del psicoanálisis de Freud en el cual rechaza algunas piezas claves de la teoría psicoanalítica para Freud, como su teoría de las pulsiones, por ejemplo, su teoría de la universalidad del complejo de Edipo, por ejemplo. Y construye un sistema en el fondo nuevo, si queremos llamarlo sistema, tampoco es algo tan organizado como para llamarlo, no es un sistema en sentido estricto, pero digámoslo así, en el cual podemos descubrir 2 líneas. Una línea que podríamos llamar más revolucionaria, en la cual se hace una crítica del patriarcalismo, se ve la rebelión como una etapa necesaria en el desarrollo de la personalidad, por ejemplo. Para ello se utiliza como ilustración lo que él llama el mito del pecado original. Freud ya había hablado del pecado original en Tótem y Tabú, pero él considera que el pecado original era algo histórico, aunque deformado, en el recuerdo humano. Sería el asesinato del padre en la horda primitiva. En Fromm, en cambio, se trata simplemente de un mito interpretado bastante hegelianamente, como una caída hacia arriba. El pecado original es el inicio de la conciencia humana, cuando el hijo se separa del padre, o se separa de la familia y se hace individuo, digamos, comete de cara a la autoridad un pecado, pero de cara a sí mismo es el inicio de su autonomía. Y esto es un ejemplo que aparece fuera de la psicología, pero aparece muy frecuentemente en autores de psicología contemporánea, en Erich Fromm, pero aparece, por ejemplo, en Rollo May, un autor de psicología humanista, etcétera, etcétera. Ahora bien, si bien en Fromm está esta línea, digamos, por así decir, más revolucionaria, también coexiste en su pensamiento una línea que sus compañeros de la Escuela de Frankfurt interpretaron como conformista. Porque Fromm, simultáneamente, hace una recuperación de toda la tradición moral y espiritual de Occidente y de Oriente, y considera que el modelo de la normalidad y de la madurez es la virtud. Y se sirve de Aristóteles, por ejemplo, al que cita con frecuencia. Se sirve incluso de Tomás de Aquino, al que dedica palabras muy positivas. Dice que en Santo Tomás de Aquino se encuentra más psicología que en la mayor parte de los tratados de psicología actuales, por ejemplo, cosas que son llamativas. Lleva a Freud hacia una interpretación moralizante, en la medida en que considera que Freud mismo pensaba esto, cosa que no es verdad, pero bueno, es exacta, si queremos. Madurez y virtud son lo mismo. Muy bien, etcétera. No voy a seguir por esta línea. Marcuse justamente va en una línea muy distinta. Va en una línea muy distinta, ¿por qué? Por un lado, en su interpretación de lo que hay que tomar de Freud. En ese sentido, es más radical.
Él considera que Freud es uno de los pensadores críticos, que como tal debe ser asimilado más ampliamente. Él acepta la teoría freudiana de las pulsiones, identifica a Eros y Tánatos con el ser y la nada, y lo coloca allí en una línea dialéctica, en Eros y civilización, que es la obra a la que me estoy refiriendo más en particular. En Freud se daría una reivindicación de las necesidades biológicas, y en Fromm, en cambio, un rechazo de las necesidades biológicas. En Fromm se tomaría partido por el principio de realidad contra el principio de placer que habría que liberar, y por lo tanto, tomando partido por el principio de realidad, se toma partido por el principio de actuación, que es el principio de realidad vigente en nuestra cultura concreta, que en el fondo lleva a la razón instrumental, a la manipulación, etcétera, etcétera, y demás. Muy bien. Fromm responde, pero no voy a entrar en esa respuesta. Vamos a lo que propone Marcuse en esta obra en particular, porque en El hombre unidimensional Marcuse es más pesimista. Pero en esta obra en particular, Marcuse propone una liberación del Eros. Una liberación del Eros que, una vez liberado, reerotizaría el cuerpo entero y el hombre entero, y al reerotizar al hombre entero, lo liberaría incluso en el trabajo. El trabajo se convertiría en juego, las relaciones humanas serían gozosas, y se seguirían una serie de beneficios que Marcuse de todos modos no especifica mucho más, y que tampoco especifica cómo se llegaría hasta allí. Marcuse no nos explica cómo se llegaría a esta especie de paraíso erótico una vez que el Eros se liberara e incluso pusiera de su lado a la pulsión de muerte tánatos, como la llama él. Muy bien. Una conclusión, porque ya me han pedido que acabe, y acabo. Entonces, en este desarrollo, ¿qué vemos? Vemos a un Freud que es un crítico radical de la civilización, pero un crítico que no da una solución. Marcuse dirá, Freud tiene dos caras, una cara revolucionaria, que es la de su crítica, pero una cara conformista, que es la de su terapia. La terapia freudiana acomoda a la persona para que viva en esta sociedad que funciona mal. Marcuse, yo recupero al Freud teórico, no al Freud psicoterapeuta, que es por el que iría Fromm y que lo llevaría al conformismo. Entonces tenemos Freud, tenemos a Reich, liberador de la sexualidad, tenemos a Fromm, que lleva esta tendencia más hacia el centro, si queremos, a una visión más moral del ser humano, aunque también con esta cara revolucionaria, que es simultánea. Y tenemos a Marcuse, que de alguna manera propone una vuelta a Freud, pero una vuelta al Freud teórico, crítico, pero en el fondo también utilizado para la revolución. Visto desde un punto de vista de fe, que es el mío, y el de esta sede, entiendo yo, creo que a contraluz, lo que estos autores muestran es un deseo de liberación, un deseo de liberación de una opresión, que a veces está en eso que ellos lo ponen, pero que en última instancia deriva del pecado humano. Hay un deseo de liberación, por eso el pecado aparece constantemente en su discurso, el pecado original, etcétera, etcétera, y como a contraluz nos revela una esperanza distinta, que es una esperanza trascendente, no la esperanza inmanente en autoliberación humana, sino una esperanza trascendente que en estos autores no aparece, pero que está exigida, digamos. Muchas gracias.